Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí, es un honor, la verdad, poder compartir estas reflexiones sobre nuevos derechos con ustedes el día de hoy. Y quería empezar con esta imagen, con esta fotografía tan bonita que parece de una película futurista, pero no, es una fotografía del Museo de Amaná, del Museo del Antropoceno, que tuve la ocasión de conocer hace algunos años en Río de Janeiro. Y por primera vez comprender realmente cuál es el significado, el contenido y las consecuencias de esta nueva era geológica, que significa altos niveles de consumo, altos niveles de contaminación, un exacerbado crecimiento demográfico y también una exacerbada explotación de los recursos naturales, como le hemos llamado hasta ahora, porque la propuesta hoy día va a ser comenzar a cambiar estos conceptos. Y detrás de esta área geológica, como telón de fondo, está el cambio climático, que viene solo a profundizar los efectos de esta forma de sociedad que estamos teniendo. Y bueno, esta forma de sociedad nos ha llevado a crisis, a un cierto colapso de la sociedad del cual hemos sido testigos, no solo en nuestro país, en Chile, sino también en el mundo, en la región. Vimos el caso de Ecuador, el caso emblemático de los chalecos amarillos en Francia. Y casualmente, los 3 casos mencionados se gatillaron en relación a precios relacionados con el transporte. Subida de la gasolina, subida del precio del metro. ¿Y por qué se genera este colapso, esta crisis social? Bueno, vemos que en la profundidad hay un gran sentimiento de desigualdad, de pobreza, que genera frustración, que genera grados de descontento y de insatisfacción. Si esto lo vemos desde la perspectiva de la región, desde la perspectiva de Latinoamérica y particularmente en relación al cambio climático, esta encuesta de percepción realizada por el CR2 y StatNows nos demuestra cómo el cambio climático además va a exacerbar estos niveles de pobreza y desigualdad, según la percepción de los latinoamericanos. Y además nos vemos que también esto afecta a la población más pobre. La buena noticia es que vemos en este fenómeno del cambio climático no solo cuestiones negativas, sino también una oportunidad para poder construir una sociedad más justa. Ahora, este contexto del cambio climático en Latinoamérica también se reúne a estos sentimientos que mostrábamos anteriormente a propósito de la crisis social en Chile. Hay preocupación, hay tristeza, hay culpa. Lo positivo es que hay pocos niveles de indiferencia. El nivel de indiferencia es bajo. Y si pensamos ahora en las soluciones asociado a este nivel de indiferencia, cuando decimos, bueno, ¿quién debe dar las respuestas? Y la mala noticia acá es que los latinoamericanos, solo el 50% nos consideramos en parte responsables de dar las soluciones. Y esto me recuerda una encuesta que se realizó en Chile el año 2016, una encuesta de percepción del cambio climático, en que los chilenos y chilenas respondían que el cambio climático era una cuestión grave, que las consecuencias se iban a vivir en nuestro país de manera importante, que no estábamos preparados para dar respuestas adecuadas, pero el momento de preguntar, bueno, ¿quién tenía que generar esas respuestas? Decían el Estado. Entonces, o decíamos, porque era una encuesta que se realizó en nuestro país, y dejamos fuera el rol del sector privado, dejamos fuera el rol de las familias, de las comunidades, de los individuos, de cada uno de nosotros. Y bueno, frente a ello entonces surge el título de este panel, concientizar. Si estamos conscientes del contexto en el que estamos viviendo, de las situaciones y los límites actuales provocados por estos niveles de consumo, por estos niveles de demografía, de contaminación, entonces vamos a tener que concientizar, sentir que podemos ser parte de la solución, tomar conciencia de lo moral y lo ético, del conocimiento espontáneo, del sentido del bien del mal.
Pero la pregunta que yo me formulo a propósito del concientizar, y cuando entendamos el bien y el mal, yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué tomar conciencia de que esto está sucediendo y que yo tengo un rol que jugar? Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿para qué concientizar? ¿Para qué concientizarnos nosotros mismos? ¿Para qué concientizar al del lado? ¿Para qué concientizar a nuestros colegas, a nuestros hijos? Y yo traté de responder, y no pude hacerlo solo como académica, sino que tuve que hacerlo también en mi rol de ciudadana, de madre, de esposa, de hija y de ciudadana. Y yo digo concientizar para trabajar en la construcción de un nuevo pacto social, que supere estos niveles de desigualdad, que promueva la resiliencia, que también se encargue de proteger los intereses de las generaciones futuras. Y aquí ustedes ven dos imágenes que pueden ser muy chocantes, ¿no? 1973, ahí la explosión en La Moneda, 2019, el estallido social en la Plaza de la Dignidad. No son fechas aleatorias, porque les digo que respondo a un punto de vista personal. Yo nací el año 73, viví casi hasta los 18 años en dictadura, y luego entré en mi vida adulta a trabajar, a estudiar Derecho, porque pensé que el Derecho era una vía de respuesta a los problemas sociales, que las instituciones debían responder a las necesidades de la sociedad, y que en eso el Derecho, las reglas, las normas, tenían un importante rol que jugar. Y bueno, llegamos al 2019, un estallido social en el que vemos que nuestra juventud, nuestros hijos, adolescentes y jóvenes, sienten una profunda frustración, una sociedad desigual, en que las instituciones no responden a sus demandas, a sus aspiraciones ni a sus expectativas. Entonces, en esta historia yo me hago muchas preguntas porque sí me gustaría ser parte ahora de la construcción de este nuevo pacto social, de esta nueva constitución, que es una nueva oportunidad que se nos ha abierto para generar bases nuevas. Y ahí viene esta reflexión sobre, bueno, ¿cuáles son estas bases nuevas? ¿En qué podemos pensar para el futuro? Y aquí quisiera traerles una propuesta que es de un cambio de paradigma que nace de la realidad latinoamericana, que nace de nuestra región, o bien se refuerza en nuestra región, tanto en los textos constitucionales de los países latinoamericanos, como en la jurisprudencia constitucional de muchos de nuestros vecinos, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto cómo hay un reforzamiento por pasar de este modelo del antropocentrismo al ecocentrismo. ¿Qué significa esto? El antropocentrismo, centrado, como el propio concepto lo indica, en los seres humanos. La Declaración de Río, que ha sido un referente para la construcción del derecho ambiental y lo que hoy conocemos como el desarrollo sustentable, tiene en el principio número 1 una declaración muy fuerte y dice: centrar la preocupación en los seres humanos como núcleo del desarrollo sustentable. Entonces pareciera ser que es este mismo modelo el que hoy nos ha llevado a una situación de crisis. Parece que ya no es viable. Y en Latinoamérica, dado nuestra cercanía con un patrimonio natural que es infinito, no ilimitado, hay ciertas correcciones que hacer, nos propone avanzar hacia este concepto nuevo de ecocentrismo que pretende superar la hegemonía de los seres humanos sobre la naturaleza, que ha sido tan nefasta para mantener el equilibrio ambiental en materia planetaria. Y en este sentido, quería darles dos ejemplos muy concretos de la región, del antropocentrismo y del ecocentrismo, que parte de una raíz constitucional, que parte de los textos constitucionales, en este caso de Chile y de Colombia. El primer caso es este. Ustedes ahí verán un salmón que dio origen a una solicitud de información por el uso de antibióticos en la industria de la salmonicultura,
a la autoridad pública, Cernapesca. La respuesta de la autoridad pública fue que no se podía entregar esta información del uso de antibióticos del sector industrial. ¿Y por qué, dirán ustedes? Bueno, por el secreto comercial y la libertad a desarrollar cualquier actividad económica que consagra nuestra Constitución. Luego de una apelación al Consejo para la Transparencia, se autorizó la entrega de información, pero de todo el sector, que no era lo que la solicitante pedía, ¿no? Que era conocer el uso de antibióticos por empresa. El debate llegó al Tribunal Constitucional, del cual habrán escuchado mucho hablar en estos días, y el Tribunal Constitucional zanjó. ¿Cómo? A través de la interpretación del texto constitucional. ¿Y qué nos dice el Tribunal Constitucional? Nos dice que efectivamente no es posible desagregar la información por empresa. Las consecuencias de ello las conocemos. Todos y todas hemos ido más de alguna vez al supermercado y hemos querido, o a la feria, y hemos querido comprar salmón. Bueno, hoy día no tenemos la posibilidad de conocer cuál es el uso o la cantidad de antibióticos que usa ese producto que estamos consumiendo por la interpretación constitucional que le ha dado el Tribunal Constitucional en nuestro país. Esa es una manera de aproximarse a la naturaleza, en este caso a lo que son los recursos hasta ahora nombrados pesqueros. ¿Y por qué? Porque consideramos que esos recursos están al servicio de los seres humanos. Otra aproximación es la que nos da este caso en Colombia, a propósito de la deforestación de la Amazonía colombiana, en una demanda muy bonita y muy simbólica que presentan un grupo de niños y jóvenes contra el Estado colombiano por la tala de la selva de la Amazonía en este país. La Corte Suprema resuelve que la tala de la Amazonía en Colombia profundiza el problema del cambio climático, porque aumenta los gases de efecto invernadero y con ello el aumento de la temperatura global que afecta no solo a los demandantes, sino que también a todos los colombianos y a todos los habitantes del planeta, no solo de las generaciones presentes, sino que también de las generaciones futuras. Y ahí la Corte Suprema es muy drástica al indicar que es necesario superar la actitud prepotente, displicente e irresponsable de la humanidad respecto a la naturaleza y a su entorno. Y es necesario avanzar en lo que nos llama este principio de solidaridad entre especies humanas y no humanas, de generaciones presentes y futuras. ¿Y cómo hace este razonamiento la Corte Suprema colombiana? A partir de una disposición, no de una disposición constitucional, a partir del texto constitucional que la misma Corte Suprema considera o califica como una constitución ecológica. ¿Y qué entiende por una constitución ecológica? La entiende como aquella en que la temática ambiental es transversal al texto constitucional y por ende transversal al pacto social que se han dado los colombianos y colombianas para vivir en conjunto. Esto se traduce en lo que es el llamado orden público ecológico y también en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que en este caso se entregaron o se reconocieron respecto de la Amazonía colombiana, pero que también se ha hecho respecto del río Atrato, del río Cauca, y que abre también la expectativa a la consagración de otros derechos que van acercando a los seres humanos, a la humanidad, en una relación de equilibrio con la naturaleza, considerando que la humanidad es parte de ella y que por ende debe haber un respeto mutuo para que podamos continuar en esta casa común que es el planeta. Estos nuevos derechos son el derecho humano al agua, el derecho a un clima estable que se ha dado recientemente en jurisprudencia de los Estados Unidos.
Y por ende, ya para ir finalizando, yo les quiero dejar una tarea para la casa, que es que se pregunten ustedes, bueno, ¿cómo construir este nuevo pacto social? ¿Cómo ubicar la temática ambiental? ¿Cuánto nos importa y cuánto influye en nuestras vidas? Porque hasta ahora la consagración del derecho en el texto constitucional actual es de el vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Quizás ahí hay una propuesta que es comenzar considerando nuestro entorno no como un capital, sino como un patrimonio ambiental, un patrimonio que nos pertenece a todos, porque en esto está la disputa del interés individual y del interés público, colectivo, que debe plasmarse en un texto o en un pacto que es el que nos va a guiar en las décadas que sigue y que debe ser y que debe corresponder a la realidad del siglo XXI. Muchas gracias.